Estaba celebrando la Navidad perfecta con 20 personas de mi familia, 31 años de matrimonio feliz, cuando escuché a mi esposa susurrando al teléfono en la cocina. «Feliz Navidad, mi amor. Él está ahí con toda su familia, pero tú eres mi verdadera familia». Grabé todo. Entré sonriendo y le dije, «Feliz Navidad. Tu regalo es el divorcio». Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Manuel Domínguez Gil. Tengo 58 años y trabajo como consultor financiero desde hace 32 años. Siempre fui un hombre de números, de precisión, de detalles que otros pasan por alto. Esa habilidad me hizo exitoso en mi profesión, pero nunca imaginé que esa misma habilidad terminaría salvándome de la peor traición de mi vida. El 24 de diciembre de 2024, organicé la cena de Navidad más grande que habíamos tenido en años. 20 personas, mi madre, mi hermana Amparo con su familia, mis 2 hijos Iván y Nuria, primos, tíos, mi mejor amigo Félix y su esposa. Gasté 2.300 euros en comida, decoración y regalos. Quería que fuera perfecta. Quería celebrar 31 años de matrimonio con Beatriz, mi esposa. Beatriz Romero Vega, 52 años, profesora de música en un colegio privado de Madrid. Cabello castaño que empezó a teñirse de rubio hace 6 meses. Ojos verdes que solían mirarme con ternura y que últimamente apenas se cruzaban con los míos. La conocí cuando ella tenía 21 años y yo 27. Nos casamos 2 años después, en 1993, en una ceremonia pequeña pero hermosa en la iglesia de San Jerónimo. 31 años, más de la mitad de nuestras vidas juntos. 2 hijos, Iván, 29 años, abogado. Nuria, 26 años, médica residente. Una casa pagada en las afueras de Madrid. Vacaciones anuales, cenas en restaurantes los viernes. Una vida que cualquiera llamaría exitosa. Pero esa noche de Navidad, todo eso se derrumbó en exactamente 10 minutos. Eran las 9:47 de la noche. Lo sé porque miré mi reloj cuando Beatriz se levantó de la mesa con esa sonrisa que ahora reconozco como falsa. «Voy a traer el postre de la cocina», dijo. Su voz sonaba alegre, relajada. Llevaba puesto ese vestido rojo que le había comprado el mes pasado por 620 euros. Me había parecido caro, pero ella insistió, «Es Navidad, Manuel. Déjame lucir bien para tu familia». Los invitados seguían comiendo, conversando, riendo. Mi madre contaba por enésima vez la historia de cuando yo era niño, y me perdí en el mercado. Mi hermana Amparo servía más vino. Los niños jugaban con sus regalos nuevos en la sala. Todo era perfecto, normal, feliz. 5 minutos pasaron, luego 7, luego 10. «¿Dónde está Beatriz?», preguntó mi madre. «Hace mucho que fue por el postre». «Voy a ayudarla», dije, levantándome de la mesa. Pensé que tal vez necesitaba ayuda con las bandejas, o que estaba preparando algo especial y quería sorprendernos. Caminé por el pasillo hacia la cocina. La casa estaba decorada con luces navideñas que brillaban suavemente. Olía a canela y pino, pero entonces escuché su voz. Era un susurro, bajo, íntimo. El tipo de voz que usas cuando hablas con alguien especial. El tipo de voz que no había usado conmigo en meses. Me detuve a 2 metros de la puerta de la cocina. Estaba entreabierta. No podía verla, pero podía escucharla perfectamente. Y lo que escuché me congeló la sangre. «Feliz Navidad, mi amor». Una pausa. Una risa suave, casi tímida. «Sí, él está ahí con toda su familia. 20 personas cenando en la mesa grande». Otra pausa. «Pero tú eres mi verdadera familia. Tú eres lo único real en mi vida». Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que ella podría escucharlo. Mis manos empezaron a temblar. Sentí una náusea repentina, como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. «Te veo mañana temprano», continuó ella. «A las 8. Él va a dormir hasta tarde después de la cena. Tendremos toda la mañana juntos». Un sonido de beso.
Estaba besando el teléfono. Yo también te amo. Hasta mañana, mi vida. Durante 3 segundos no pude moverme, no pude respirar, no pude pensar. 31 años de matrimonio, 2 hijos, una vida entera construida juntos, y ella estaba ahí, a 3 metros de distancia, diciéndole a otro hombre que él era su verdadera familia. Pero entonces algo en mí se activó. No fue rabia, no fue dolor, fue algo más frío, más calculado. Fue mi cerebro de consultor financiero tomando control. Análisis, evidencia, documentación. Saqué mi teléfono del bolsillo, abrí la aplicación de grabación, presioné el botón rojo, caminé 2 pasos hacia atrás y volví a acercarme, esta vez haciendo ruido con mis zapatos contra el piso de madera. «¿Beatriz?», llamé, fingiendo que acababa de llegar. «¿Necesitas ayuda con el postre?». Silencio repentino. Luego escuché movimientos rápidos. Cuando entré a la cocina, ella estaba guardando su teléfono en el bolsillo del vestido. Su cara estaba roja, sus ojos brillaban de una manera extraña, pero sonreía. «Oh, Manuel», dijo con voz falsamente alegre. «Justo estaba revisando la receta del postre en internet. Ya casi está listo». Miré la encimera. El postre, un tiramisú que había comprado esa misma tarde en la pastelería por 45 euros, estaba ahí, sin tocar, todavía en su caja. «¿Estabas revisando la receta de un postre comprado?», pregunté manteniendo mi voz neutral. Ella parpadeó. Por una fracción de segundo vi pánico en sus ojos, pero se recuperó rápido. «Ah, sí, es que quería ver cómo presentarlo bonito, ya sabes, para la foto». Mentirosa, mentirosa experta. 31 años practicando cómo engañarme. «Ya veo», dije. Caminé hacia ella. La miré directamente a los ojos. Ella sostuvo la mirada, todavía sonriendo. «Beatriz, tengo algo que decirte». «¿Qué es?», preguntó con ese tono inocente que ahora me daba náuseas. Saqué mi teléfono. Detuve la grabación. Tenía todo lo que necesitaba. Su voz, sus palabras exactas, evidencia irrefutable. «Feliz Navidad», dije calmadamente. «Tu regalo es el divorcio». Su sonrisa se congeló. «¿Qué?». «Grabé toda tu conversación telefónica», dije, mostrándole el teléfono. «Cada palabra. Él está ahí con toda su familia, pero tú eres mi verdadera familia. ¿Te suena familiar?». El color desapareció de su cara. Sus labios empezaron a temblar. «Manuel, yo puedo explicar». «Oh, vas a explicar», dije. «Pero no a mí. Vas a explicarle a las 20 personas que están esperando el postre en el comedor. Vas a explicarles a nuestros hijos, a mi madre, a mi hermana, a todos». «No», susurró ella. «Por favor, Manuel, no hagas esto. Podemos hablar en privado, podemos...». 31 años, la interrumpí. Mi voz seguía calmada, pero había algo duro en ella, algo que nunca había estado ahí antes. 31 años de matrimonio, y me traicionas en Navidad, mientras mi familia está en nuestra casa, mientras yo pagué 2.300 euros para que todos celebráramos juntos. Ella empezó a llorar. Lágrimas corrían por sus mejillas, arruinando su maquillaje. Lo siento tanto. Fue un error. No significa nada». «Un error no tiene nombre», dije. «Un error no se llama mi amor. Un error no planea verse mañana temprano a las 8. Tomé el tiramisú de la encimera. «Vamos», dije. «El postre está listo. No hagamos esperar a los invitados». Caminé hacia el comedor. Escuché sus pasos detrás de mí, lentos, vacilantes. Escuché sus sollozos ahogados. Cuando entré al comedor, 20 pares de ojos se volvieron hacia mí. Todos sonriendo, todos felices, todos ajenos a lo que estaba por pasar. Dejé el postre en el centro de la mesa. Beatriz se quedó en la entrada, pálida como un fantasma. «Antes del postre», dije, sacando mi teléfono nuevamente, «hay algo que todos deben escuchar». El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. 20 personas me miraban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la confusión. Mi madre frunció el ceño. Mi hermana Amparo inclinó la cabeza tratando de entender.
Iván y Nuria intercambiaron miradas preocupadas. Félix, mi mejor amigo desde hace 35 años, me observaba con intensidad. Él conocía esa mirada en mi rostro. La había visto antes cuando descubrí fraudes en auditorías de empresas. «Manuel, ¿qué estás haciendo?», preguntó Amparo. No respondí. Simplemente conecté mi teléfono al altavoz Bluetooth de la sala. El mismo altavoz que habíamos usado toda la noche para poner villancicos navideños. El volumen estaba al máximo porque mi madre, con sus 79 años, tenía problemas de audición. «Lo que van a escuchar», dije con voz firme, «es una grabación que hice hace exactamente 4 minutos, en nuestra cocina, mientras Beatriz supuestamente traía el postre». Beatriz dio un paso hacia adelante. Su rostro estaba completamente blanco. «Manuel, por favor», suplicó, «no hagas esto. Hablemos en privado. Por favor». 31 años tuvimos para hablar en privado, respondí. «Ya no hay nada privado aquí». Presioné play. La voz de Beatriz salió del altavoz, clara y nítida. «Feliz Navidad, mi amor». Alguien ahogó un grito. Creo que fue mi madre. Sí, él está ahí con toda su familia. 20 personas cenando en la mesa grande. Los rostros alrededor de la mesa comenzaron a cambiar. La confusión se transformaba en comprensión, la comprensión en horror. «Pero tú eres mi verdadera familia. Tú eres lo único real en mi vida». Nuria se llevó las manos a la boca. Iván se puso de pie bruscamente, tirando su silla hacia atrás. El sonido del metal contra el piso resonó en el comedor. «Te veo mañana temprano, a las 8. Él va a dormir hasta tarde después de la cena. Tendremos toda la mañana juntos». El sonido del beso. Ese maldito sonido del beso que ella le dio al teléfono. «Yo también te amo. Hasta mañana, mi vida». Detuve la grabación. Guardé el teléfono en mi bolsillo. Miré a Beatriz. Ella estaba temblando, lágrimas corriendo por su cara, arruinando completamente ese maquillaje perfecto que se había puesto. «¡Mentira!», gritó ella de repente. Él editó esa grabación. Es mentira. Yo jamás». «Beatriz», dijo Félix con voz grave, «reconozco tu voz. Todos la reconocemos». Mi madre se puso de pie, 79 años, pero en ese momento parecía tener 100. Sus piernas temblaban. «Beatriz», dijo con voz quebrada, «¿cómo pudiste?». Y entonces, como en cámara lenta, mi madre se tambaleó. Sus ojos se pusieron en blanco. Empezó a caer. «¡Mamá!», grité corriendo hacia ella. Logré sujetarla antes de que golpeara el suelo. Su cuerpo estaba flácido en mis brazos. «¡Mamá, por favor! Tiene pulso», dijo Nuria arrodillándose a mi lado. Como médica residente, su entrenamiento se activó automáticamente. «Es un desmayo por la impresión. Voy a traer sales». El comedor explotó en caos. Algunos corrieron hacia mi madre, otros comenzaron a gritar. Mi tía Encarnación lloraba histéricamente. Los niños, asustados por todo el alboroto, también empezaron a llorar. Y en medio de todo ese caos, Amparo caminó directamente hacia Beatriz. 31 años, dijo mi hermana. Su voz era baja pero llena de una rabia que nunca le había escuchado. 31 años compartiendo navidades, cumpleaños, vacaciones. 31 años fingiendo que eras parte de esta familia. «Amparo, yo puedo explicar». La bofetada resonó como un disparo. Amparo había abofeteado a Beatriz con tanta fuerza que ella giró completamente. «No te atrevas a hablarme», gritó Amparo. «No te atrevas a abrir esa boca mentirosa». «Mamá, basta», gritó Iván sujetando a su tía. «No la golpees». «¿La defiendes?», preguntó Amparo, mirando a su sobrino con incredulidad. «Después de lo que acabas de escuchar». Mi madre comenzó a recuperar la conciencia en mis brazos. Nuria le pasaba sales aromáticas bajo la nariz. «Manuel», susurró mi madre. «Manuel, dime que es mentira». «No es mentira, mamá», dije suavemente. «Lo siento». Mi madre comenzó a llorar. En 79 años de vida, solo la había visto llorar 3 veces. Cuando murió mi padre, cuando nació Iván, y ahora. Beatriz intentó acercarse. «Doña Carmen, por favor,
Déjeme explicar. ¡Fuera! La voz de Amparo cortó el aire como un cuchillo. ¡Fuera de esta casa ahora mismo! Esta es mi casa también, protestó Beatriz débilmente. Esta casa está a nombre de mi hermano, respondió Amparo. Él pagó cada euro de la hipoteca durante 25 años, mientras tú gastabas su dinero en quién sabe qué. ¡Fuera! Me puse de pie lentamente. Mi madre ya estaba más estable, sentada en una silla con Nuria a su lado. Caminé hacia Beatriz. Ella me miró con ojos suplicantes, como si esperara que yo interviniera, que detuviera todo esto. ¿Por qué ahora?, preguntó Iván de repente. Papá, si ya lo sabías desde hace tiempo, ¿por qué decidiste exponerla justo hoy? ¿En Navidad? ¿Delante de todos? Todos se quedaron en silencio, esperando mi respuesta. Miré a mi hijo. 29 años, siempre el racional, el que buscaba la lógica detrás de las acciones. Porque ella eligió esta noche para decirle a su amante que él era su verdadera familia, respondí. Porque mientras yo gastaba 2.300 euros en comida y regalos para celebrar nuestro aniversario, ella planeaba verlo mañana por la mañana. Porque durante 31 años fingió amarme y quería que todos supieran qué clase de mujer es antes de que siguiera engañándolos con su actuación de esposa perfecta. Hubo un murmullo de aprobación de algunos presentes. Otros simplemente bajaron la mirada. Además, continué, mirando directamente a Beatriz, necesitaba testigos. 20 testigos que escucharon tu propia voz confesando tu traición. 20 personas que podrán testificar en el juicio de divorcio si es necesario. Beatriz ahogó un sollozo. Finalmente entendía. Esto no había sido un arrebato emocional. Había sido calculado, planeado, ejecutado con precisión. Tú, susurró ella, tú sabías desde hace tiempo y planeaste todo esto. Supe desde octubre, confirmé. Tuve 2 meses para preparar esto. 2 meses documentando cada mentira, cada gasto sospechoso, cada mensaje borrado. 2 meses actuando como el esposo confiado, mientras tú actuabas como la esposa fiel. ¿Quién es él?, preguntó Félix. ¿Quién es el amante? Beatriz cerró los ojos derrotada. Su nombre es Rodrigo Ortega Campos, respondí. 45 años, exalumno de Beatriz de hace 15 años. Ahora es músico. Un músico que vive en un apartamento que ella paga 850 euros mensuales. Los murmullos se volvieron más fuertes. Amparo ahogó una exclamación de indignación. ¿Con el dinero de mi hermano?, preguntó Amparo. ¿Con el dinero que Manuel gana trabajando 60 horas semanales? 12.000 euros en 6 meses, continué, sacados de nuestra cuenta conjunta, más 4.500 que le prestó para comprar equipo musical que nunca pagó de vuelta, más 3.200 de joyas que vendió, joyas que yo le regalé y que dijo haber perdido. Cada cifra era como una bofetada. La gente miraba a Beatriz con una mezcla de horror y repugnancia. La mujer que había conocido durante años, que había compartido sus mesas en navidades pasadas, que había parecido tan educada y refinada, era una mentirosa, una ladrona, una traidora. Vete, dije finalmente. Toma tu abrigo y vete. Mañana puedes venir a buscar tus cosas. Por ahora, sal de mi casa. Beatriz me miró una última vez. Buscaba algo en mis ojos. Compasión, duda, una última oportunidad. No encontró nada, solo frialdad. Caminó hacia la puerta con pasos temblorosos. Nadie la ayudó. Nadie le ofreció su abrigo. Nadie le dijo adiós. La puerta se cerró detrás de ella, con un clic suave. Y así terminó la Navidad de 2024. Así terminaron 31 años de matrimonio. Después de esa Navidad, todos me preguntaban lo mismo. ¿Cómo lo descubriste? ¿Cuándo empezaste a sospechar? ¿Hubo alguna señal que te alertara? La verdad es que hubo muchas señales, pequeñas cosas que al principio ignoré porque confiaba en ella. Porque después de 30 años juntos, uno no espera traición. Pero esas pequeñas cosas se fueron acumulando hasta que ya no pude ignorarlas más. Todo comenzó el 3 de septiembre de 2024, un martes normal. Había llegado a casa después de una reunión con un cliente en Barcelona.
Eran las 7 de la tarde cuando entré por la puerta. Beatriz estaba en la sala, sentada en el sofá con su teléfono en las manos. No levantó la vista cuando entré. No me saludó con ese beso en la mejilla que había sido ritual durante décadas. «Hola», dije, dejando mi maletín junto a la puerta. «Hola», respondió ella sin apartar los ojos de la pantalla. Sus dedos se movían rápidamente, escribiendo algo. Luego bloqueó el teléfono y finalmente me miró. «¿Cómo estuvo Barcelona?» «Bien, cerré el contrato». Me acerqué a ella. Fue entonces cuando lo noté. Un olor diferente. No era su perfume habitual, ese Chanel que usaba desde hacía años. Era algo más fuerte, más dulce, más joven. «¿Perfume nuevo?», pregunté. Ella se tocó el cuello inconscientemente. «Ah, sí. Me lo recomendó una colega. ¿Te gusta?» «Es diferente», dije. Lo que no dije fue que me pareció demasiado fuerte, demasiado obvio. El tipo de perfume que una mujer usa cuando quiere llamar la atención de alguien. Los siguientes días noté más cambios. Beatriz empezó a ir al gimnasio. No era extraño en sí mismo, excepto que en 25 años de conocerla, nunca había mostrado interés en ejercitarse. De repente estaba yendo 5 días a la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves y sábados. Salía a las 6 de la tarde y volvía a las 8:30. «Es bueno que hagas ejercicio», le dije una noche. «Sí, me siento mejor», respondió ella, pero no me miraba a los ojos. Estaba guardando su ropa deportiva en el armario con movimientos rápidos, casi nerviosos. Luego estaba el teléfono, ese maldito teléfono que se había convertido en una extensión de su mano. Lo llevaba a todas partes, al baño, a la cocina, a la cama, y siempre estaba boca abajo, siempre con la pantalla oculta. Había cambiado la contraseña. Durante años había sido la fecha de cumpleaños de Iván, 0803, simple. Pero ahora cuando miraba su pantalla de bloqueo, veía 6 dígitos en lugar de 4. «¿Cambiaste la contraseña de tu teléfono?», pregunté una noche mientras cenábamos. Ella se tensó visiblemente. «Sí, el colegio nos pidió que mejoráramos la seguridad. Ya sabes, por los datos de los alumnos». Mentira. Trabajaba en ese colegio desde hacía 18 años y nunca les habían pedido eso. Pero no dije nada. Todavía no. El verdadero punto de quiebre llegó el 3 de octubre, un jueves. Había ido al supermercado por la mañana y cuando volví, Beatriz estaba en el trabajo. Decidí lavar su coche, un Seat León gris que le había comprado 3 años atrás por 23.000 euros. Quería hacerle un favor. Qué irónico. Mientras limpiaba el interior, encontré algo debajo del asiento del conductor. Un pedazo de papel doblado. Lo abrí sin pensar mucho en ello. Era un recibo de un restaurante llamado La Viña de Oro, en el centro de Madrid. Fecha: 28 de septiembre, 2024. Sábado. Hacía apenas 5 días. Leí los detalles. 2 copas de vino tinto reserva, 120 euros. 2 platos de solomillo con foie, 140 euros. Postre para compartir, 35 euros. Café, 12 euros. Propina, 33 euros. Total, 340 euros. 340 euros en una cena para 2 personas. En un restaurante al que nunca habíamos ido juntos. Un sábado en el que ella me dijo que iba a una cena con colegas del colegio. Me senté en el asiento del conductor con ese recibo en las manos. El sol de octubre entraba por el parabrisas. Podía escuchar a los pájaros cantando en el jardín. Todo era normal, pero nada era normal. Revisé mi memoria de ese sábado. Beatriz había salido a las 8 de la noche. Llevaba puesto ese vestido azul marino que le quedaba muy bien. Tacones, maquillaje completo. Me besó en la mejilla y dijo: «No me esperes despierto. Sabes cómo son estas cenas de profesoras, se alargan». Volvió a la 1:30 de la madrugada. Olía a vino y a ese perfume nuevo. Entré a la casa con el recibo en el bolsillo. Esperé hasta la noche, cuando ella llegó del trabajo. Cenamos en silencio. Luego, mientras ella lavaba los platos, saqué el recibo. «Encontré esto en tu coche», dije, poniéndolo sobre la encimera. Ella miró el papel. Vi el momento exacto en que lo reconoció. Sus pupilas se dilataron ligeramente.
Sus dedos se crisparon sobre el paño de cocina que sostenía. «Ah, sí», dijo con voz controlada. «La cena de profesoras del sábado pasado. 340 euros», dije. «Debe haber sido una cena muy elegante». «El colegio pagó la mitad», respondió rápidamente. Demasiado rápidamente. «Fue una celebración por el inicio del año escolar». «¿Qué colegas fueron?», pregunté. Ella comenzó a nombrar nombres. «Marta, Cristina, Rosa, Carmen». «Interesante», dije. «Porque llamé a Marta esta tarde. Quería invitarla y a su esposo a cenar la próxima semana. Le pregunté qué tal estuvo la cena del sábado. ¿Sabes qué me dijo?». El color abandonó su rostro. Me dijo que no hubo ninguna cena de profesoras, que ella pasó ese sábado en casa con su familia. Beatriz dejó caer el paño. «Manuel, es que...». Luego llamé a Cristina, continué. Mi voz era calmada, pero había acero en ella. Tampoco sabía de ninguna cena. Y Rosa estaba de vacaciones en Valencia ese fin de semana. «Yo puedo explicarlo», dijo ella. Sus manos temblaban. «No hace falta», respondí. «Ya entendí todo». Esa noche dormí en la habitación de invitados. Fue la primera vez en 30 años que no compartimos cama. No por pelea, no por enfermedad, sino porque ya no podía mirarla sin sentir náuseas. Los días siguientes fueron extraños. Beatriz intentaba actuar normal, pero yo podía ver el miedo en sus ojos. Cada vez que llegaba a casa ella parecía nerviosa. Cada vez que sonaba mi teléfono, ella prestaba atención. Empecé a observar más, a documentar. Revisé nuestros extractos bancarios de los últimos 6 meses. Encontré retiros extraños. 300 euros aquí, 500 allá, 1.200 en agosto. Siempre en efectivo, siempre sin explicación clara. Revisé su ropa. Encontré recibos de compras que no recordaba. Un vestido de 600 euros que nunca le había visto puesto. Lencería nueva que nunca usaba conmigo. Zapatos caros. Perfumes. Y entonces tomé la decisión más importante. No iba a confrontarla todavía. No iba a exigir explicaciones. No iba a darle la oportunidad de preparar excusas o destruir evidencia. Iba a investigar. Iba a documentar. Iba a construir un caso tan sólido que no pudiera negarlo. El 15 de octubre llamé a Félix, mi mejor amigo desde que teníamos 22 años, ex detective de la policía, ahora jubilado. Si alguien podía ayudarme a descubrir la verdad, era él. Nos encontramos en un café lejos de casa. Le conté todo: el perfume, el gimnasio, el teléfono, el recibo del restaurante, los retiros de dinero. Félix me escuchó en silencio. Cuando terminé, dijo: «Clásicos signos de infidelidad, todos ellos. Necesito saber quién es», dije. «Necesito pruebas, necesito evidencia que no pueda negar». «Te va a costar», advirtió Félix. «No me importa», respondí. «Pagué 30 años de mi vida creyendo en una mentira. Puedo pagar unos miles de euros por la verdad». 2 días después, Félix comenzó la vigilancia, y lo que descubrió fue peor de lo que jamás imaginé. Félix trabajó rápido, mucho más rápido de lo que esperaba. A los 3 días de haberle contratado, ya tenía un nombre. A la semana tenía fotografías. A las 2 semanas, tenía un informe completo de 32 páginas que me entregó un sábado por la mañana en su casa. «No vas a querer leer esto», me advirtió mientras me entregaba el sobre manila. «Créeme, Manuel, es peor de lo que pensabas». Tenía razón. El nombre del amante era Rodrigo Ortega Campos, 45 años, músico de profesión, aunque la palabra profesión era generosa. Tocaba la guitarra en bares pequeños los fines de semana. Ganaba aproximadamente 1.200 euros al mes. Vivía en un apartamento de un dormitorio en Carabanchel, una zona no precisamente cara de Madrid, pero aún así fuera de su alcance económico. El apartamento costaba 850 euros mensuales, y según los documentos que Félix había conseguido, el contrato de alquiler estaba a nombre de Beatriz Romero Vega, mi esposa. Pagaba ese apartamento desde marzo de 2024, 7 meses, 5.950 euros tirados a un apartamento para su amante. Pero eso no era todo.
Félix había seguido a Beatriz durante 12 días. Fotografió 8 encuentros diferentes. El informe incluía fechas exactas, horarios precisos, ubicaciones específicas. Cada encuentro documentado con imágenes que me revolvían el estómago. 5 de septiembre, Hotel Arosa, calle Salud. Entrada a las 3:47 de la tarde. Salida a las 6:23. 2 horas 36 minutos. En la fotografía, Beatriz entraba tomada de la mano con un hombre de cabello largo, barba descuidada, chaqueta de cuero gastada. Rodrigo. 18 de septiembre, Hotel Ganivet, calle Toledo. Entrada a las 4:12. Salida a las 7:51. 28 de septiembre. Ese era el día de la cena cara. Después del restaurante La Viña de Oro, fueron al Hotel Urban, un 5 estrellas en la carrera de San Jerónimo. Entrada a las 11:43 de la noche. Salida a las 8 de la mañana siguiente. Beatriz había pasado la noche completa con él, esa noche que me dijo que la cena con colegas se había alargado. Las fotografías continuaban. 11 de octubre, 22 de octubre, 1 de noviembre, 7 de noviembre, 14 de noviembre. Cada imagen era como un puñal. Beatriz sonriendo, Beatriz besándolo en la calle, Beatriz entrando a hoteles con ese hombre, Beatriz saliendo horas después con el cabello despeinado, la ropa arrugada. Esa expresión de satisfacción que ya no me daba a mí. «Hay más», dijo Félix. Su voz era suave, casi apologética. La parte financiera. Revisé los extractos bancarios que había anexado. Félix tenía contactos en varios bancos, contactos que le debían favores de sus años como detective. Entre marzo y noviembre de 2024, Beatriz había retirado 12.000 euros en efectivo de nuestra cuenta conjunta. 12.000. Retiros de 500 aquí, 800 allá, 1.200 el mes pasado. Siempre catalogados en el concepto como gastos varios o compras personales. Además, había transferido 4.500 euros a la cuenta de Rodrigo Ortega en junio. El concepto decía préstamo equipo musical. Félix había investigado. Rodrigo compró amplificadores, una guitarra nueva, pedales de efectos. Nunca devolvió un solo euro. «Espera», dijo Félix cuando llegué a la última página. «Hay algo más que descubrí hace 2 días». Sacó fotografías adicionales. Beatriz entrando a una joyería en Gran Vía. La reconocí inmediatamente. Era donde le había comprado varios regalos a lo largo de los años. «Habló con el dueño», explicó Félix. «Le vendió 3 piezas en agosto. Un collar de perlas que le regalaste en vuestro 20º aniversario. Unos aretes de diamantes de tu 5º aniversario. Y un brazalete de oro que fue de tu abuela. Mi abuela. Esa mujer había vendido el brazalete de mi abuela». «¿Cuánto le dieron?», pregunté. Mi voz sonaba hueca incluso a mis propios oídos. 3.200 euros, todo en efectivo. Hice las cuentas mentalmente. 850 mensuales de alquiler durante 7 meses. 5.950. Más los 12.000 en retiros. Más los 4.500 del préstamo. Más los 3.200 de las joyas. Total, 25.650 euros. 25.650 euros de nuestro dinero, de mi dinero, gastados en mantener a su amante. «Gracias, Félix», dije guardando todo en el sobre. «¿Cuánto te debo?» 3.000, respondió. «Pero Manuel, si necesitas más tiempo, puedo seguir investigando, ver si hay...» «No», lo interrumpí. «Ya tengo suficiente, más que suficiente». Esa noche, después de que Beatriz se durmió, bajé a mi estudio. Eran las 2 de la madrugada. Encendí la computadora y comencé a revisar todo meticulosamente. Las fotografías, los extractos, los recibos, organizándolo todo en carpetas digitales, creando copias de seguridad, preparando evidencia que ningún abogado pudiera refutar. Estaba tan concentrado que no escuché los pasos en las escaleras. «Manuel», su voz me hizo saltar. Cerré la carpeta rápidamente, pero no lo suficientemente rápido. Beatriz estaba en la puerta del estudio, en camisón, con expresión somnolienta y confundida. «¿Qué haces despierto?», preguntó entrando. «Trabajo»,
respondí, forzando tranquilidad en mi voz. Revisando impuestos de unos clientes, fecha límite mañana. Ella caminó hacia el escritorio. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podía escucharlo. En la pantalla estaba abierto el navegador. Si miraba con atención podría ver las pestañas. Una de ellas decía Extractos bancarios, octubre. Otra tenía el nombre Hotel Arosa. ¿A las 2 de la mañana? Preguntó. Había algo en su tono. ¿Sospecha o simple curiosidad? Ya sabes cómo son estas cosas, dije, moviendo sutilmente el ratón para cerrar las pestañas comprometedoras. Los números no cuadran y me cuesta dormir hasta resolverlo. Ella miró la pantalla. Mis manos sudaban. 10 segundos que parecieron 10 horas. Finalmente bostezó. No trabajes tan tarde, necesitas descansar. Ya voy, dije. Solo 10 minutos más. Ella asintió y se fue. Escuché sus pasos subiendo las escaleras. Escuché la puerta de nuestra habitación cerrándose. Solo entonces me permití respirar. Había estado a centímetros de ser descubierto. Si hubiera mirado la pantalla un segundo antes, si hubiera visto las pestañas abiertas, si hubiera preguntado qué cliente requería revisar extractos bancarios personales a las 2 de la madrugada, pero no lo hizo, porque después de 30 años, ella confiaba en que yo era el esposo predecible, el consultor aburrido que trabajaba hasta tarde, el hombre que nunca sospecharía, el tonto. Guardé todo, apagué la computadora, pero no subí a dormir. Me quedé sentado en la oscuridad de mi estudio, pensando en todo lo que había descubierto, en los 25.650 euros, en las 8 citas en hoteles, en el apartamento que ella pagaba, en las joyas de mi abuela vendidas por efectivo, y tomé una decisión. No iba a confrontarla todavía, no iba a darle la satisfacción de verme destruido, iba a esperar, iba a planear. Iba a asegurarme de que cuando finalmente cayera el martillo, cayera con fuerza suficiente para que nunca pudiera levantarse. Rodrigo Ortega, 45 años, músico fracasado, mantenido por mi esposa. Ese hombre había estado disfrutando de mi dinero durante meses, viviendo en un apartamento que yo pagaba indirectamente, comprando equipos musicales con préstamos que yo financiaba sin saberlo. Pero eso estaba por terminar. Muy pronto. El informe de Félix me dio nombres y fechas, pero yo necesitaba más. Como consultor financiero, sabía que los números nunca mienten. Cada transacción deja un rastro. Cada mentira tiene un costo cuantificable. Durante la siguiente semana, me dediqué a reconstruir exactamente cuánto me había robado Beatriz. Comencé con los extractos bancarios de los últimos 2 años. Nuestra cuenta conjunta, donde depositaba mi salario mensual de 6.200 euros. Beatriz ganaba 2.300 como profesora. En teoría teníamos 8.500 mensuales para vivir. En la práctica, nuestros gastos fijos eran 4.000. Hipoteca, servicios, comida, seguros. Deberíamos estar ahorrando 4.500 cada mes, pero los ahorros reales no cuadraban. Revisé cada mes desde marzo de 2024. Marzo. Retiro de 1.000 euros. Concepto. Reparaciones coche. Pero yo había llevado su Seat León al taller ese mes y pagué con mi tarjeta personal. 390 euros. ¿Dónde estaban los otros 610? Abril. Retiro de 800 euros. Concepto. Compras varias. Le pregunté qué había comprado. Dijo, ropa para el colegio. Revisé su armario. No había nada nuevo. Mayo. Retiro de 1.200 euros. Concepto. Regalo cumpleaños mamá. La madre de Beatriz cumplió 72 ese mes. Yo estuve en la cena. Le regalamos una cafetera de 150 euros. ¿Dónde estaban los otros 1.050? Junio. La transferencia grande. 4.500 a Rodrigo Ortega, más 500 en efectivo. Total, 5.000. Julio. 850 euros. Luego descubrí que era el primer pago del apartamento de Rodrigo, aunque el contrato decía que comenzaba en marzo. Probablemente le había estado dando dinero en efectivo antes de formalizar el alquiler. Agosto. 2 retiros.
Uno de 600, otro de 900, total 1.500. El mismo mes que vendió las joyas por 3.200. Septiembre, 1.100 euros. El mes de la cena cara de 340. Octubre, 800 euros en efectivo, más 450 en compras con tarjeta que no reconocía. Noviembre, 700 euros. La última extracción antes de que contratara a Félix. Sumé todo meticulosamente en una hoja de cálculo. Cada retiro, cada transferencia, cada cargo sospechoso. El total era devastador. 12.050 euros retirados en 9 meses, más los 4.500 transferidos, más los 5.950 del alquiler del apartamento, más los 3.200 de las joyas vendidas. Total exacto, 25.700 euros. Pero aún faltaba algo. Revisé los cargos de tarjeta con más detalle. Encontré pagos en tiendas que no reconocía. Una boutique de lencería, 320 euros en abril. Una perfumería de lujo, 280 en mayo. Zapatos italianos, 540 en junio. Un vestido de diseñador, 620 en julio. Sumé esos gastos, otros 1.760 euros. Gran total, 27.460 euros en 9 meses, más de 3.000 por mes. El salario completo de Beatriz, más la mitad del mío, desaparecidos en mantener a su amante y verse bonita para él. Imprimí todo. Marqué cada transacción sospechosa con amarillo. Añadí notas al margen. Creé gráficos comparativos mostrando nuestros patrones de gasto normales versus los últimos 9 meses. La evidencia era irrefutable, pero necesitaba algo más que números. Necesitaba protección legal. El 22 de noviembre, un jueves por la mañana, pedí mediodía libre en el trabajo. Beatriz pensaba que tenía reunión con cliente. En realidad, tenía cita con Tomás Medina Suárez, el mejor abogado matrimonialista de Madrid, según 3 colegas que habían pasado por divorcios. Su despacho estaba en Serrano, zona cara. La consulta costaba 350 euros la hora. No me importó. «Señor Domínguez», me saludó Tomás. Hombre de 53 años, traje impecable, mirada afilada. «Cuénteme su situación». Le conté todo. Las 31 años de matrimonio, los 2 hijos adultos, la casa a mi nombre, comprada antes del matrimonio pero pagada durante, los ahorros conjuntos, 180.000 euros, el descubrimiento de la infidelidad, las pruebas fotográficas, el saqueo financiero de 27.460 euros. Tomás escuchaba tomando notas en una tablet. Cuando terminé, asintió. «Tiene un caso sólido», dijo. «La infidelidad por sí sola no garantiza nada en España, pero el desvío de fondos conyugales es otra historia. 27.000 euros documentados más el pago de vivienda para el amante. Eso es malversación de bienes gananciales». «¿Qué puedo hacer?», pregunté. «Primero, proteger sus activos. Segundo, documentar absolutamente todo. Tercero, cuando presente el divorcio, solicitar compensación económica y división no equitativa de bienes basándose en su apropiación indebida. La casa está a mi nombre», dije. «La compré en 1990, 3 años antes de casarnos». «Pero la pagó durante el matrimonio, ¿verdad?». «Sí. 25 años de hipoteca. La terminé de pagar en 2015. Entonces, la apreciación de valor durante el matrimonio cuenta como bien ganancial. ¿Cuánto vale ahora?». «360.000. La compré por 120.000. Tomás hizo cálculos rápidos. La diferencia de 240.000 se considera bien ganancial. Normalmente ella tendría derecho a la mitad, 120.000. Pero con la malversación probada, podemos argumentar que ya se apropió indebidamente de 27.000. Más gastos no declarados. Reduciría significativamente su parte. ¿Y los ahorros?». 180.000, dice. Mitad para cada uno. 90.000. Pero nuevamente, con evidencia de desvío de fondos, podemos ajustar. Mi estimación. Usted podría quedarse con 110.000, ella con 70.000. Y eso antes de que pague lo que le debe por malversación. Me gustaban esos números. «¿Cuánto tarda un divorcio?», se pregunté.
Contencioso, con estas complicaciones, entre 8 y 12 meses, pero puedo conseguir medidas cautelares inmediatas, congelación de cuentas, separación de bienes, orden de no contacto si es necesario. Quiero empezar los trámites, dije, pero no quiero que ella sepa hasta que yo decida confrontarla. Tomás levantó una ceja. ¿Cuándo planea hacerlo? Navidad, respondí. 24 de diciembre. Tendremos cena familiar. 20 personas. Quiero que todos sepan qué clase de mujer es. Por primera vez Tomás sonrió. Dramático, pero efectivo para conseguir testigos. Procederemos con discreción absoluta. Prepararé toda la documentación. Cuando usted dé la señal, presentamos al día siguiente. Salí de ese despacho con un plan claro. Tomás prepararía la demanda de divorcio. Yo seguiría recopilando evidencia. El 24 de diciembre, confrontación pública. El 25, presentación legal, simple, limpio, definitivo. Los siguientes días fueron los más difíciles. Tener que fingir normalidad mientras sabía todo. Desayunar con Beatriz, cenar con ella, escucharla hablar sobre su día mientras yo sabía que probablemente incluía mensajes con Rodrigo, verla sonreír mientras planeaba su próximo encuentro con él. Pero me mantuve firme. Cada noche, después de que ella dormía, bajaba a mi estudio, actualizaba mis archivos, añadía nuevos detalles, fotografiaba documentos, creaba copias de seguridad en 3 ubicaciones diferentes. También hice algo más. Abrí una cuenta bancaria nueva, solo a mi nombre. Transferí 90.000 euros de nuestros ahorros conjuntos, exactamente mi mitad. Legal, justificable, protegido. Cambié las contraseñas de todas nuestras cuentas de inversión. Actualicé mi testamento, eliminando a Beatriz como beneficiaria y dejando todo a Iván y Nuria. Reorganicé nuestros seguros de vida. Estaba preparándome para la guerra. Y en la guerra, el que golpea primero con más fuerza, gana. Diciembre llegó con un frío inusual para Madrid. Las calles se llenaron de luces navideñas. Los comercios pusieron villancicos. La gente compraba regalos con expresiones felices. Y yo seguía viviendo la mentira más grande de mi vida, fingir que todo estaba bien. Cada mañana despertaba junto a Beatriz. Ella se estiraba, bostezaba, me daba un beso mecánico en la mejilla. «Buenos días», decía. «Buenos días», respondía yo, como si nada. Como si no supiera que anoche había intercambiado mensajes con Rodrigo hasta las 2 de la madrugada. Como si no hubiera visto cómo escondía el teléfono cuando yo entraba al dormitorio. Desayunábamos juntos, café con tostadas. Ella leía noticias en su tablet. Yo fingía leer el periódico mientras observaba cada gesto suyo. La manera en que sonreía cuando vibraba su teléfono. La rapidez con que lo desbloqueaba, tecleaba algo y lo guardaba de nuevo. Todo en cuestión de segundos. Eficiente, practicada, experta en engaño. «¿Qué planes tienes hoy?», me preguntaba. «Reuniones, papeleos, lo usual», respondía. Lo que no decía era que esas reuniones incluían otra sesión con Tomás para revisar la estrategia legal, que esos papeleos eran documentos de divorcio con mi firma ya estampada, esperando solo la fecha de presentación. La veía irse al trabajo cada mañana, su Seat León gris desapareciendo por la esquina. Y entonces yo me permitía respirar. Solo entonces bajaba la guardia. Solo entonces mi máscara de esposo confiado se desmoronaba. El 3 de diciembre, un martes, sucedió algo que casi me quiebra. Estaba en mi oficina cuando recibí un mensaje de Nuria, mi hija. «Papá, ¿podemos cenar esta noche? Necesito hablar contigo de algo importante». Cenamos en su restaurante favorito, un italiano pequeño cerca de su hospital. Nuria llegó radiante, con esa energía que solo tienen las personas con buenas noticias. «Papá, me aceptaron», dijo antes incluso de sentarnos. «La beca para el programa de especialización en Zúrich. 1 año completo, cirugía cardíaca pediátrica». Mi corazón se hinchó de orgullo. «Eso es maravilloso, hija. Increíble». «Hay un problema», continuó, su sonrisa disminuyendo ligeramente. «La beca cubre matrícula y alojamiento, pero no manutención. Necesito unos 32.000 euros para el año.
Comida, transporte, material médico. Sé que es mucho, pero lo tendremos, dije inmediatamente, porque ese era mi papel, el padre proveedor, el que hacía posibles los sueños de sus hijos. Buscaré la manera. Ella me abrazó con fuerza. Gracias, papá. Eres el mejor. Mamá también está muy emocionada. Ya le conté esta mañana. Claro que le había contado a Beatriz primero. Claro que su madre, la mujer que gastaba 3.000 euros mensuales en su amante, estaba emocionada sabiendo que yo pagaría. Esa noche conduje a casa en silencio. 32.000 euros. Había prometido esa cantidad a mi hija para cumplir su sueño. Pero Beatriz había desviado 27.460 para mantener al suyo. Si no hubiera robado ese dinero, tendríamos fondos más que suficientes. Llegué a casa. Beatriz estaba en la sala, viendo televisión. Me vio entrar y sonrió. Cenaste con Nuria, ¿verdad? ¿Te contó sobre Zurich? Estoy tan orgullosa de ella. Orgullosa. Esa palabra en su boca me dio náuseas. Sí, me contó, dije. Voy a trabajar un rato en el estudio. Bajé las escaleras. Cerré la puerta. Me senté en mi silla. Y entonces, por primera vez en semanas, lloré. Lloré por mi hija que merecía cumplir sus sueños sin que el dinero de su educación hubiera sido robado por su propia madre. Lloré por 31 años de matrimonio que resultaron ser una farsa. Lloré por el hombre que había sido confiado e ingenuo, ahora reemplazado por este cascarón calculador que fingía sonrisas. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas. Luego me limpié la cara, respiré hondo y volví a ponerme la máscara. Los días siguientes fueron un ejercicio de actuación. Beatriz y yo compramos el árbol de Navidad juntos. Lo decoramos un sábado por la tarde. Ella ponía las esferas mientras yo desenredaba las luces. Como cada año desde 1993, como si nada hubiera cambiado, como si yo no estuviera contando mentalmente cuántos días faltaban para destruir su mundo. Este año deberíamos hacer una cena grande, dijo ella mientras colgaba una estrella dorada. Hace tiempo que no reunimos a toda la familia. Buena idea, respondí. Perfecto. Ella misma estaba planeando su propia humillación pública. Invitaré a todos, hagámoslo especial. Esa noche, mientras ella dormía, envié mensajes a 20 personas. Mi madre, Amparo y su familia, Iván y Nuria, primos, tíos, Félix. Cena de Navidad en casa, 24 de diciembre. No falten, será una noche memorable. Memorable, qué eufemismo. El 16 de diciembre tuve otra reunión con Tomás. Llevé los últimos documentos, más extractos bancarios, fotos recientes que Félix había tomado, Beatriz entrando al apartamento de Rodrigo el 13 de diciembre, saliendo 3 horas después. Implacable, comentó Tomás revisando el material. Si presenta defensa, la destruiremos con esto. No habrá defensa posible, dije. Solo quiero asegurarme de que legalmente esté protegido, que no pueda llevarse más de lo que merece. Ya lo está, confirmó Tomás. Documentos listos. Medidas cautelares preparadas. El 25 de diciembre a las 9 de la mañana, presentamos todo ante el juzgado. Para mediodía, las cuentas estarán congeladas. Para la tarde, tendrá notificación oficial. Perfecto. El 19 de diciembre, Beatriz recibió un ramo de flores. Grande, rosas rojas. Llegó por mensajería mientras yo trabajaba desde casa. Escuché el timbre. Bajé a ver quién era. Flores para la señora Romero, dijo el repartidor. Beatriz apareció detrás de mí. ¡Oh, qué sorpresa!, dijo con voz falsamente emocionada. Tomó el ramo, buscó la tarjeta, la leyó rápidamente y la escondió en el bolsillo. ¡Qué detalle, Manuel! Gracias. Yo no había enviado ninguna flor. De nada, dije, sosteniendo su mirada. Ella pestañeó primero. Subió las escaleras rápidamente con el ramo. Esa noche, cuando salió a su clase de yoga, otra mentira, no había yoga los jueves, entré a nuestra habitación. Busqué la tarjeta. Estaba escondida en el cajón de su mesita de noche, debajo de unos pañuelos. La leí. Para mi amor, gracias por existir.
Rodrigo. Fotografié la tarjeta. La devolví exactamente donde estaba. Envié la foto a Tomás. Más evidencia, escribí. Excelente, respondió él. Cada pieza cuenta. Los últimos días antes de Navidad fueron los más difíciles. Ver a Beatriz preparar la cena con entusiasmo, comprar ingredientes, limpiar la casa, elegir su vestido. Ese maldito vestido rojo que le había comprado por 620 euros. Va a ser una noche hermosa, me dijo la mañana del 24. 31 años, Manuel. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría?, repetí. Ella me besó. Un beso en los labios, breve pero intencional. El primero en semanas. ¿Culpa? ¿Nostalgia? ¿O simplemente manteniendo la fachada hasta el final? No importaba. En unas horas todo terminaría. Esa tarde, mientras Beatriz cocinaba, subí a mi estudio. Revisé por última vez toda la evidencia en mi teléfono. Las grabaciones, las fotografías, los extractos, todo organizado, todo listo. Miré por la ventana. El sol se ponía sobre Madrid. Las luces navideñas comenzaban a encenderse. En pocas horas, 20 personas estarían en mi casa. En pocas horas, 31 años de mentiras terminarían. Respiré profundamente. Me puse la máscara una última vez. El esposo confiado, el anfitrión amable, el hombre que no sospechaba nada. Bajé las escaleras. Beatriz estaba en la cocina, sonriendo mientras mezclaba algo en una olla. ¿Todo bien?, preguntó. Todo perfecto, respondí, y lo decía en serio, porque finalmente, después de semanas de fingir, de actuar, de cargar con el peso del conocimiento en silencio, estaba a punto de quitarme la máscara. Y cuando lo hiciera, sería ella quien tendría que aprender a fingir. Fingir que podía explicar lo inexplicable. Fingir que 31 años significaban algo. Fingir que merecía perdón. Pero no lo conseguiría, porque yo tenía algo que ella nunca tuvo: la verdad. Los 3 días que siguieron a esa Navidad fueron un caos silencioso. Beatriz no volvió a casa. Se refugió en el apartamento de su madre, en Vallecas. Yo me quedé en nuestra casa, ahora vacía y fría a pesar de las decoraciones navideñas que aún colgaban de las paredes. El árbol seguía encendido. Los regalos sin abrir permanecían bajo sus ramas. Todo congelado en el momento exacto en que explotó la verdad. Pero el silencio no duró mucho. El 27 de diciembre, un miércoles por la tarde, Iván apareció en casa sin avisar. Usó su llave. Lo escuché entrar mientras yo trabajaba en el estudio, revisando documentos que Tomás me había enviado esa mañana. Documentos de divorcio listos para presentarse al día siguiente. «Papá», llamó desde el vestíbulo. Su voz sonaba tensa, controlada. «Tenemos que hablar». Subí del estudio. Mi hijo estaba en la sala, todavía con abrigo. No se había sentado. Mala señal. Cuando Iván no se sienta, significa que viene a confrontar, no a conversar. «Hola, hijo», dije calmadamente. «¿Café?» «No quiero café», respondió. «Quiero que me expliques qué demonios estás haciendo». «Creo que fui bastante claro en Nochebuena», dije. «Tu madre me engañó», expuse su mentira, fin de la historia. ¿Fin? Iván se rió sin humor. «Papá, llevan 31 años casados, 3 décadas, ¿y terminas todo por un error?» Esa palabra, error. Como si la traición calculada durante meses pudiera reducirse a un simple error. «Un error es olvidar aniversario», dije, mi voz todavía tranquila pero con un filo de acero. «Un error es llegar tarde a una cena. Pero tener un amante, mantenerlo económicamente, planear encuentros secretos mientras yo trabajo para sostener esta familia, eso no es un error, Iván. Eso es una decisión consciente repetida cientos de veces». «Ella está destrozada», insistió mi hijo. «La vi ayer. No para de llorar. Está en la casa de la abuela, durmiendo en el sofá, sin comer apenas. Dice que cometió la peor estupidez de su vida. Qué considerado de tu parte visitarla», dije. «Y visitaste a tu padre, al hombre que acaba de descubrir que su esposa lo traicionaba mientras él pagaba facturas». Iván tuvo la decencia de verse incómodo. «Vine ahora». «2 días después, mientras corriste a consolar a tu madre al día siguiente». «Ella me necesitaba», se defendió él.
Yo también te necesitaba, respondí, y por primera vez mi voz se quebró ligeramente. La noche de Navidad, después de que todos se fueran, me quedé solo en esta casa. ¿Sabes qué hice? Me senté en el comedor vacío, con los platos sucios todavía en la mesa, y me di cuenta de que acababa de perder 31 años de mi vida. ¿Dónde estabas tú? Silencio. Estabas con ella. Continué, consolándola, diciéndole que todo estaría bien. Mientras tu padre, el cornudo, el idiota que trabajó 60 horas semanales durante décadas para darles buena vida, se quedaba solo. No es justo, dijo Iván. Tienes razón, no es justo. Nada de esto es justo. En ese momento llegó Nuria, también con llave, también sin avisar. Hermosa conspiración familiar. Papá, dijo mi hija al entrar. Sus ojos estaban enrojecidos. Había estado llorando. Por favor, dime que no vas a divorciarte de mamá. Y ahí estaba. El verdadero propósito de esta visita. Intervención familiar. Voy a divorciarme, confirmé. Mañana presento los papeles. No puedes, exclamó Nuria. Papá, son 31 años. Sé que lo que hizo fue horrible, pero la gente comete errores. Ella te ama. Lo dijo 1000 veces ayer cuando hablé con ella. ¿Me ama?, pregunté. ¿La mujer que le decía a otro hombre, tú eres mi verdadera familia, me ama? Interesante concepto de amor. Estaba confundida, dijo Nuria. Ese hombre la manipuló. Ya ni siquiera está con él. Rodrigo la abandonó apenas se enteró del escándalo. Le dijo que no quería problemas y bloqueó su número. Casi me rió. Rodrigo, el músico mantenido, había huido apenas el dinero se secó. ¡Qué sorpresa! Entonces me ama porque su amante la dejó, dije. ¡Qué romántico! Soy su segunda opción. No es así, protestó Nuria. Ella se arrepiente genuinamente. ¿Genuinamente?, repetí. Dime, Nuria, ¿cuándo exactamente se arrepintió? ¿Cuándo le dijo Feliz Navidad, mi amor, a Rodrigo mientras yo esperaba en el comedor? ¿O cuando planearon verse al día siguiente? ¿O tal vez cuando gastó 27.000 euros de nuestro dinero en mantenerlo durante 9 meses? Ambos hijos se quedaron callados ante esa cifra. 27.000 euros, repetí. Dinero que debería estar en ahorros. Dinero que podríamos usar para la beca de Nuria en Zúrich. Dinero que Iván necesita para su apartamento, pero no, ese dinero se fue en pagar alquiler para el amante de su madre, en hoteles, en cenas caras, en regalos para él. No sabíamos que era tanto, murmuró Iván, porque no preguntaron, porque solo vinieron a decirme que perdonara, que olvidara, que siguiera fingiendo que tengo un matrimonio feliz. No te estamos pidiendo que finjas, dijo Nuria. Te estamos pidiendo que consideres la magnitud de lo que estás haciendo. Un divorcio a tu edad. Y ahí estaba, la verdad debajo de toda esta conversación. A mi edad, dije lentamente. 58 años. ¿Es eso lo que te preocupa, Nuria? ¿La edad? Papá, la gente va a hablar, dijo ella, y finalmente mostró su verdadera preocupación. En nuestra familia nadie se ha divorciado nunca. ¿Qué van a decir los tíos, los primos, los amigos? Ahí estaba. No les preocupaba mi dolor. No les importaba la traición. Les daba vergüenza el escándalo. Ah, dije. Entonces el problema no es que tu madre me traicionó. El problema es que la gente va a murmurar en las reuniones familiares. No es solo eso, se apresuró a decir Iván. Pero tienes que admitir que un divorcio afecta a toda la familia. Nuria y yo tendremos que explicarle a la gente, responder preguntas incómodas. Qué difícil para ustedes, dije, mi voz goteando sarcasmo. Tener que explicar que su madre es una adúltera, mientras yo solo tengo que vivir con el conocimiento de que mi esposa me mintió durante meses, gastó nuestro dinero en otro hombre y planeaba seguir haciéndolo indefinidamente si no la hubiera descubierto. Estás siendo cruel, dijo Nuria. Yo soy cruel. Me reí sin alegría. Tu madre me robó 27.000 euros. Me mintió cada día durante 9 meses. Me hizo quedar como un idiota delante de 20 personas en Navidad. ¿Y yo soy el cruel por no querer seguir casado con ella? Tienes que perdonarla, insistió Iván,
por el bien de la familia. ¿Qué familia?, exploté finalmente. ¿La familia donde mi esposa prefería a otro hombre? ¿La familia donde mis hijos vienen a presionarme para que trague mi orgullo y acepte ser cornudo oficial? ¿Esa familia? El silencio que siguió fue pesado, incómodo, roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Mañana presento el divorcio, dije finalmente. Es mi decisión. No la de ustedes, mía. Si quieren seguir viéndome, son bienvenidos, pero no vuelvan a pedirme que perdone lo imperdonable. Papá, intentó Nuria una vez más. Fuera, dije. Salgan de mi casa. Ahora. Se fueron. Los vi subir a sus coches y desaparecer por la calle. Y me di cuenta de algo devastador. Mis propios hijos se habían puesto del lado de su madre. No porque ella tuviera razón, no porque yo estuviera equivocado, sino porque un divorcio era socialmente incómodo, porque la apariencia importaba más que la justicia. Esa noche no pude dormir. Seguía escuchando sus palabras en mi cabeza. La gente va a hablar. Es vergonzoso divorciarse a tu edad. Piensa en la familia. Y me pregunté, ¿cuándo dejaron de ser mis hijos y se convirtieron en jueces que valoraban más la opinión pública que la dignidad de su padre? No tenía respuesta, pero sabía una cosa. Mañana, 28 de diciembre, a las 9 de la mañana, Tomás presentaría los papeles de divorcio. Y nada, ni siquiera mis propios hijos me haría cambiar de opinión. El 28 de diciembre a las 9 de la mañana, Tomás Medina presentó la demanda de divorcio ante el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Madrid. A las 10:43 recibí un mensaje confirmando que las medidas cautelares estaban en proceso. A las 12:15 nuestras cuentas conjuntas quedaron congeladas oficialmente. A las 2 de la tarde, Beatriz recibió la notificación en casa de su madre. Félix me llamó a las 3. Ya lo sabe, su madre acaba de llamarme gritando. Dice que eres un monstruo, que Beatriz no puede ni levantarse de la cama. Perfecto, dije, y lo decía en serio, pero algo me inquietaba. Durante toda esa semana, mientras esperaba que el proceso legal avanzara, no podía quitarme de la cabeza la conversación con mis hijos, la rapidez con que habían corrido a consolar a Beatriz, la forma en que la defendieron sin siquiera preguntarme cómo me sentía, como si ya supieran exactamente qué decir, como si hubieran practicado. El 2 de enero de 2025, un jueves, llamé a Félix nuevamente. Necesito que investigues algo más, le dije, algo que no tiene sentido. Dime, mis hijos, la forma en que reaccionaron fue demasiado preparada, demasiado coordinada, como si no fuera la primera vez que defendían a su madre de una acusación de infidelidad. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego Félix dijo, ¿quieres que investigue a tus propios hijos? Quiero que investigues si saben algo que yo no sé, si hay historia previa que desconozco. De acuerdo, dijo Félix lentamente. Pero Manuel, si encuentro algo que no te guste... Necesito saberlo, lo interrumpí, sea lo que sea. Félix trabajó durante una semana, usó contactos en empresas de tecnología, recuperó correos electrónicos antiguos de cuentas que Beatriz pensaba haber borrado, encontró mensajes archivados en servidores que ella desconocía que guardaban copias. El 9 de enero me llamó. Tienes que venir a mi casa, ahora. Esto no es algo que pueda decirte por teléfono. Conduje hasta su apartamento en Chamberí, con un nudo en el estómago. Félix me abrió la puerta con expresión grave. En su mesa de comedor había una laptop abierta y papeles impresos organizados en pilas. Siéntate, dijo. Me senté. Félix tomó un sobre manila, idéntico al que me había dado en noviembre con la información sobre Rodrigo, pero este era más delgado y de alguna manera más amenazante. Encontré correos electrónicos de 2018, comenzó Félix, de Beatriz a Iván, conversaciones que mantuvieron durante 8 meses, de febrero a octubre de ese año. ¿Qué tipo de conversaciones?, pregunté, aunque algo en mí ya sabía la respuesta. Félix abrió el sobre y sacó las primeras impresiones. Correos electrónicos. Fechas, remitente, Beatriz, destinatario, Iván. Leí el primero.
Fecha: 23 de febrero de 2018. Iván, por favor no le digas nada a tu padre. Fue solo un error. Ya terminé con Ricardo. Te lo prometo. Tu padre no puede enterarse. Lo destruiría. Por favor, hijo, te lo suplico. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. ¿Ricardo?, pregunté con voz estrangulada. Ricardo Álvarez, respondió Félix, mostrándome otra hoja. Profesor de gimnástica. Trabajaba en el mismo gimnasio donde Beatriz empezó a ir en 2018. 39 años entonces. El affair duró 8 meses. 8 meses. Beatriz había tenido un amante durante 8 meses en 2018. Y yo no había sabido nada. Absolutamente nada. Sigue leyendo, dijo Félix suavemente. Leí el segundo correo. Fecha: 5 de marzo de 2018. Respuesta de Iván. Mamá, no puedo creer que hayas hecho esto. Papá no se merece esto. Pero no voy a decirle nada porque sé que lo destrozaría. Prometiste que terminaste con ese hombre. Espero que sea verdad. Pero si vuelve a pasar, no podré ocultarlo otra vez. Mi hijo de 23 años había descubierto la infidelidad de su madre y había decidido ocultármelo. Había decidido protegerla a ella en lugar de a mí. Hay más, dijo Félix. Otro correo. Fecha: 14 de abril de 2018. Beatriz a Iván. Ya terminé con Ricardo definitivamente. Fue un momento de locura. Tu padre es un buen hombre y lo amo. No volverá a pasar. Gracias por no decirle nada. Eres el mejor hijo que una madre podría tener. Seguí leyendo. Correos de mayo, junio, julio. Beatriz asegurándole a Iván que había terminado con Ricardo. Iván respondiendo con mensajes cada vez más fríos, pero manteniendo el secreto. Y entonces, en octubre de 2018, el último correo de esa serie. Beatriz a Iván. Ricardo se mudó a Barcelona. Aceptó un trabajo allá. Ya no hay riesgo de que nos veamos. Todo volvió a la normalidad. Tu padre nunca tiene que saber. Esto queda entre nosotros. Te quiero, hijo. Dejé caer los papeles sobre la mesa. Mis manos temblaban. No era solo que Beatriz me había traicionado en 2024 con Rodrigo. Era que ya me había traicionado en 2018 con Ricardo. Y mi propio hijo lo había sabido. Durante 6 años había guardado ese secreto. Espera, dijo Félix. Hay algo más. Me mostró otra serie de correos. Estos eran de 2020. Beatriz a Nuria, mi hija. Nuria, necesito hablar contigo. Iván te contó sobre lo que pasó hace 2 años con Ricardo. Sé que estás molesta conmigo, pero tienes que entender que fue un momento difícil en mi vida. Tu padre trabaja todo el tiempo, me sentía sola. Ricardo me escuchaba. La respuesta de Nuria, fechada 3 días después. Mamá, no puedo creer que hayas hecho eso a papá. Iván me contó todo. Dice que prometiste nunca más hacerlo. Espero que sea verdad. No voy a decirle a papá porque lo lastimaría demasiado. Pero estoy muy decepcionada de ti. Mi hija también lo sabía. Desde 2020, 4 años guardando el secreto de su madre, miré a Félix. Ambos lo sabían. Sí, confirmó él. Iván desde 2018, Nuria desde 2020, y ninguno te dijo nada. Me levanté de la silla, caminé hacia la ventana, miré la calle sin verla realmente. Mi mente procesaba la información a velocidad vertiginosa. Beatriz no era una esposa que había cometido un error en 2024. Era una mujer con patrón establecido de infidelidad. Ricardo en 2018. Rodrigo en 2024. ¿Cuántos más había habido en medio? ¿Cuántos otros que ni Iván ni Nuria descubrieron? Y mis hijos a quienes había criado, educado, financiado sus carreras universitarias, sus coches, sus apartamentos. Esos hijos habían sabido durante años que su madre me engañaba y habían elegido protegerla a ella. Habían elegido dejarme vivir en la ignorancia. Habían elegido convertirse en cómplices. ¿Cuándo?, pregunté sin voltearme. ¿Cuándo recuperaste estos correos? Hace 3 días, respondió Félix. Quería estar absolutamente seguro antes de mostrártelos.
Verifiqué fechas, validé autenticidad. Es todo real, Manuel, cada palabra. Me volteé hacia él. Necesito copias de todo, cada correo, cada mensaje, todo. Félix asintió y comenzó a preparar un sobre idéntico para mí. Mientras lo hacía, marqué un número en mi teléfono. Iván contestó al tercer tono. «Papá, ¿estás bien? He estado intentando...» «Mañana a las 4 de la tarde», lo interrumpí. «En casa, tú y Nuria, no es negociable. Si no están ahí, no vuelvan a llamarme en su vida». «¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa?» «Mañana lo sabrán», dije y colgué. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala, con los correos impresos esparcidos en la mesa de centro, leyéndolos una y otra vez, buscando alguna explicación alternativa que no fuera la obvia. Mi familia me había traicionado. No solo Beatriz, toda mi familia. A las 4 en punto del 10 de enero de 2025, Iván y Nuria llegaron a casa. Los vi desde la ventana del estudio. Bajaron de sus coches con expresiones preocupadas. Tocaron el timbre aunque tenían llaves, como si supieran que algo había cambiado. Como si intuyeran que ya no eran bienvenidos a entrar libremente. Les abrí la puerta sin saludarlos, sin sonreír, sin el abrazo que normalmente les daba. Simplemente me hice a un lado y señalé la sala. «Siéntense», dije. Lo hicieron. Iván en el sofá principal, Nuria en el sillón individual. Ambos incómodos, ambos confundidos. Yo me quedé de pie frente a ellos, con un sobre manila en las manos. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó Nuria. «Tu mensaje de ayer sonaba muy serio». «Es serio», confirmé. Dejé caer el sobre en la mesa de centro entre nosotros. «Abran eso». Iván se inclinó y tomó el sobre. Lo abrió. Sacó los primeros papeles. Vi el momento exacto en que reconoció lo que estaba leyendo. Su rostro se puso completamente pálido. Sus manos comenzaron a temblar. «¿Qué es?», preguntó Nuria acercándose a su hermano. Iván le pasó los papeles sin decir nada. Ella comenzó a leer. Y entonces su expresión cambió de confusión a horror puro. «Papá», susurró Iván, «¿de dónde sacaste esto?» «Ustedes sabían», dije. Mi voz era controlada, pero había hielo en cada palabra. Ambos sabían que su madre ya me había engañado antes. «Iván, tú lo supiste en febrero de 2018, hace casi 7 años. Nuria, tú te enteraste en 2020 cuando tu hermano te lo contó. Hace 5 años». El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera respiraban. «Ricardo Álvarez», continué, «profesor de gimnasio, 39 años entonces. El affair duró 8 meses, de febrero a octubre de 2018. Tu madre le escribió a Iván suplicándole que no me dijera, y tú, hijo, decidiste protegerla a ella en lugar de a mí». «Papá, yo tenía 23 años», empezó Iván. «No sabía qué hacer. Mamá me suplicó». «¿Y qué hay de los siguientes 6 años?», lo interrumpí. «También tenías 23 durante todo ese tiempo, porque tuviste 6 años para decirme la verdad, 6 años en los que elegiste, cada día, seguir mintiéndome». «No te mentí», protestó débilmente. «La omisión es mentira», dije. «Cada vez que me mirabas y no decías nada. Cada cena familiar donde fingías que todo estaba bien. Cada Navidad, cada cumpleaños, cada domingo que pasamos juntos. Mentira, mentira, mentira». Me volteé hacia Nuria. «Y tú, mi hija, la médica, la que supuestamente tiene un código ético, te enteraste hace 5 años y tampoco dijiste nada. Quería protegerte», dijo Nuria con lágrimas en los ojos. «No quería que sufrieras». «¿Protegerme?», me reí sin humor. «¿Protegerme dejándome vivir en una mentira? ¿Protegerme permitiendo que tu madre siguiera engañándome? Porque eso fue lo que pasó, ¿verdad? Pensaron que había terminado con Ricardo, que era cosa del pasado, pero nunca terminó, solo cambió de nombre. De Ricardo a Rodrigo, de 2018 a 2024. «No sabíamos que volvería a pasar», dijo Iván. «No», concordé. «No sabían, pero tampoco les importó lo suficiente como para advertirme». «Oye, papá, por cierto, hace 6 años mamá tuvo un amante. Ya terminó, pero tal vez deberías saberlo.
Una conversación de 2 minutos que nunca tuvieron, porque era más fácil dejarme en la ignorancia. Teníamos miedo de lastimarte, susurró Nuria. ¿Y creen que no me lastimó descubrir esto ahora? Exploté. ¿Creen que no duele saber que mis propios hijos, la gente en quien más confiaba en el mundo, me traicionaron? Porque eso es lo que hicieron. Traición. No hay otra palabra para esto. Iván se puso de pie. Papá, por favor, éramos jóvenes, cometimos un error. Ustedes dos sabían, repetí, que su madre tenía patrón de infidelidad. Lo sabían. Y cuando los presionaron después de Navidad para que yo la perdonara, cuando vinieron aquí a decirme que la gente va a hablar, y que era solo un error, sabían perfectamente que no era verdad. Sabían que había historia, que esto no era primera vez, y aún así me pidieron que la perdonara. Me acerqué a la mesa y recogí el sobre. Saqué más papeles que había preparado esa mañana. Estos, dije poniéndolos en la mesa, son documentos legales. El primero cancela mi compromiso de darte 45.000 euros para la entrada de tu apartamento, Iván. El segundo cancela mi acuerdo de financiar la especialización de Nuria en Zúrich, 32.000 euros anuales que ya no recibirás. ¿Qué? Nuria se puso de pie de golpe. Papá, no puedes hacer eso. La beca empieza en septiembre, ya acepté. Deberías haber pensado en eso antes de mentirme durante 5 años, respondí fríamente. Pero es mi carrera, gritó ella, es mi futuro. Y mi matrimonio era mi presente, mi confianza era mi fundamento, mi dignidad era mi derecho. Pero ustedes decidieron que nada de eso importaba. Iván dio un paso hacia mí. Papá, yo entiendo que estés furioso, pero castigarnos a nosotros no va a cambiar lo que pasó con mamá. No los estoy castigando, dije. Simplemente estoy retirando mi apoyo financiero. Durante años financié sus vidas, sus estudios, sus coches, sus apartamentos. Lo hice porque eran mis hijos, porque los amaba, porque creí que éramos una familia unida basada en honestidad y respeto mutuo. Pero resulta que esa familia nunca existió. Era una ilusión. Y no voy a seguir pagando por una ilusión. Esto es una locura, dijo Iván. Estás destruyendo a la familia por... Ustedes destruyeron la familia, grité finalmente. Mi voz resonó en las paredes. No yo, ustedes. Cuando decidieron que la mentira era aceptable, cuando decidieron que yo no merecía saber la verdad, cuando eligieron ser cómplices de la traición de su madre. Ustedes destruyeron esto. No intenten culparme a mí. Nuria comenzó a sollozar. Papá, por favor, la especialización en Zúrich es única. Si no voy ahora, pierdo la oportunidad para siempre. No tengo 32.000 euros. No puedo pagarlo yo sola. Deberías haber pensado en eso, repetí. Soy tu hija, gritó ella, y yo soy tu padre, respondí. El padre que merecía honestidad, el padre que trabajó 60 horas semanales para darles todo, el padre que ahora descubre que sus propios hijos consideraban aceptable mentirle durante años, con tal de mantener la paz familiar falsa. Me volteé hacia Iván. Tu novia está esperando que compren apartamento, ¿verdad? Tienen fecha de boda planeada para junio. Él asintió miserablemente. Ya no tendrás esos 45.000, dije. Tendrás que explicarle por qué. Tendrás que decirle que tu padre retiró su apoyo porque descubrió que le ocultaste que tu madre era adúltera serial. Ella va a cancelar el compromiso, susurró Iván. Ya estaba preocupada por las finanzas. Si le digo que no hay entrada para el piso, tal vez deberías buscar una mujer que te ame por quien eres, no por el dinero de tu padre, sugerí. Eres cruel, dijo Nuria entre lágrimas. No, corregí. Soy consecuente. Ustedes tomaron decisiones. Esas decisiones tienen consecuencias. Bienvenidos al mundo adulto. Vamos a hablar con mamá, dijo Iván. Le diremos que esto es culpa suya, que por ocultarnos en esa mentira perdimos tu confianza y... Adelante, dije. Díganle lo que quieran, pero no cambiará nada. Los papeles están firmados. Los compromisos financieros están cancelados. Y ustedes dos van a tener que aprender a vivir sin el apoyo de su padre, tal como yo estoy aprendiendo a vivir sin el apoyo de mi familia. Los miré a ambos.
23 y 26 años cuando empezaron sus respectivas mentiras. 29 y 26 ahora. Adultos completamente formados que habían elegido la cobardía sobre la honestidad. «Salgan de mi casa», dije finalmente, «y devuélvanme las llaves antes de irse». Julio de 2025 llegó con un calor sofocante sobre Madrid. 6 meses completos desde aquella Navidad que destruyó una familia. Medio año desde que mi vida tal como la conocía se derrumbó y, paradójicamente, comenzó de nuevo. Me desperté esa mañana del 15 de julio en mi nuevo apartamento. 2 habitaciones, 10º piso, vistas a la casa de campo. Lo había comprado en marzo por 210.000 euros. Moderno, minimalista, sin recuerdos, sin fantasmas del pasado acechando en cada rincón. El divorcio todavía no estaba finalizado legalmente. Esas cosas tardan. Pero vivía como hombre libre. Mi rutina había cambiado completamente. Despertaba a las 6, corría 8 kilómetros por el parque, desayunaba tranquilo leyendo noticias reales, en lugar de fingir leer mientras observaba mentiras. Trabajaba desde casa 3 días a la semana. Viajaba a Barcelona y Valencia por trabajo los otros 2. Los fines de semana eran míos, completamente míos. No había hablado con Beatriz desde enero. Toda comunicación pasaba por abogados. Tomás me mantenía informado. Ella había contratado a una abogada combativa que intentaba conseguirle más dinero, pero las evidencias de malversación eran abrumadoras. Los 27.460 euros robados, las fotos con Rodrigo, los correos probando el affair con Ricardo en 2018. Su defensa se derrumbaba cada vez que presentaban un argumento. Félix me contó que Beatriz ya no trabajaba en el colegio privado donde había estado 18 años. El escándalo de Navidad se había esparcido como fuego. Los padres de alumnos se quejaron. La directora le pidió renuncia en febrero. Ahora daba clases particulares de piano en una academia pequeña cerca de Vallecas. Ganaba 800 euros mensuales, menos de la mitad de lo que ganaba antes. Vivía en un apartamento de alquiler, un estudio diminuto de 40 metros cuadrados. 650 euros al mes. Sin balcón. Sin luz natural. Lo sé porque Amparo, mi hermana, pasó por allí una vez por curiosidad mórbida. Me envió foto desde la calle, edificio viejo, pintura descascarada, muy diferente de la casa de 360.000 euros que habíamos compartido. En cuanto a Rodrigo, el músico mantenido, desapareció completamente. Félix investigó por curiosidad. Se había mudado a Sevilla en enero, vivía con su madre. Seguía tocando en bares los fines de semana. Nunca devolvió los 4.500 euros que Beatriz le prestó. Probablemente nunca lo haría. Pero lo que más me sorprendió fue lo que pasó con mis hijos. Iván, mi hijo el abogado, el que trabajaba en un despacho prestigioso ganando 3.200 euros mensuales. Había estado ahorrando para el apartamento donde viviría con su novia Andrea. El plan era, mis 45.000 de entrada más, los ahorros de ambos les permitirían comprar un piso de 2 habitaciones en Arganzuela. La boda estaba programada para el 21 de junio. Excepto que no hubo boda. Andrea lo dejó en abril. Amparo me contó los detalles. Ella mantenía contacto con la familia de Andrea. La conversación final había sido brutal. Andrea le dio un ultimátum. O conseguía los 45.000 de otra fuente o cancelaban todo. Iván no pudo. Intentó préstamos bancarios, pero su salario no calificaba para la cantidad necesaria. Intentó pedirle a Beatriz, pero ella no tenía nada. Intentó pedirle a familiares, pero nadie tenía esa suma disponible. Andrea se cansó de esperar. Le devolvió el anillo de compromiso en la puerta de su despacho, delante de 3 compañeros de trabajo. La humillación fue pública y absoluta. Ahora Iván vivía solo en un apartamento compartido con 2 compañeros del trabajo. Pagaba 500 euros mensuales por una habitación en Carabanchel. A los 29 años, vivía como universitario. Me enteré que intentó llamarme 17 veces en mayo. Bloqueé su número después de la 5ª. Y luego estaba Nuria, mi hija la médica, la que tenía el sueño de especializarse en cirugía cardíaca pediátrica en Zúrich.
El programa comenzaba en septiembre. Costaba 32.000 euros anuales en gastos de manutención. La beca cubría solo matrícula y alojamiento básico. Sin mi financiamiento, tuvo que buscar alternativas. Aplicó a programas en España. Consiguió admisión en un programa de especialización en Madrid. No era Zúrich. No era cirugía cardíaca pediátrica de primer nivel mundial. Era cardiología general en un hospital público. Bueno, pero no excepcional. No el sueño que había perseguido durante años. Amparo me contó que Nuria lloraba cada vez que alguien mencionaba Zúrich, que había perdido peso, que trabajaba turnos dobles en el hospital para ahorrar, con la esperanza ingenua de que tal vez en 2 años podría autofinanciarse el programa, pero ambos sabíamos que eso era imposible. Las oportunidades como esa no esperan. Había perdido su ventana. También intentó contactarme, mensajes, correos electrónicos, incluso una carta escrita a mano que Amparo me entregó sin abrirla. No leí nada. Todas las cartas fueron directo a la basura sin abrir. ¿No tienes curiosidad?, me preguntó Amparo una tarde mientras tomábamos café en mi nuevo apartamento. No, respondí honestamente. Ya sé lo que dirían. Disculpas, súplicas, promesas de que han aprendido la lección. Pero las lecciones no se aprenden con palabras, se aprenden con consecuencias. Son tus hijos, dijo ella suavemente. Son adultos que tomaron decisiones adultas, corregí. Ahora viven con ellas. Amparo asintió. Mi hermana había sido mi roca durante todo este proceso. Ella cortó contacto completamente con Beatriz y puso límites estrictos con Iván y Nuria. Puedo verlos, les había dicho, pero no me pidan que interceda con su padre. Tomaron su decisión. Ahora él tomó la suya. En mayo algo curioso pasó. Estaba en un café cerca de mi oficina cuando vi a alguien familiar 2 mesas más allá. Era Marta, una de las colegas de Beatriz, la profesora que supuestamente había estado en la cena de profesoras de octubre de 2024. Me vio, dudó, luego se acercó. Manuel, dijo tímidamente, ¿puedo sentarme un momento? Asentí. Ella se sentó, nerviosa. Quiero que sepas que muchos de nosotros en el colegio no teníamos idea, dijo rápidamente. Beatriz siempre parecía tan profesional, tan dedicada. Cuando nos enteramos de todo en enero, quedamos en shock. Gracias por decírmelo, dije. También quiero pedirte disculpas, continuó. En octubre, cuando me llamaste preguntando por la cena, debí haber sido más clara. Debí haberte dicho directamente que estaba mintiendo, pero pensé que tal vez había confundido fechas o algo así. Nunca imaginé que... No es tu culpa, la interrumpí. No eres responsable de las mentiras de otra persona. Ella asintió agradecida y se fue. Pero esa conversación me hizo pensar. ¿Cuántas personas habían visto señales y las habían ignorado? ¿Cuántas pequeñas mentiras de Beatriz habían dejado pasar por cortesía o incomodidad? ¿Cuánto tiempo había estado ciega toda una comunidad? Los intentos de contacto de Beatriz también fueron persistentes. En junio, mi abogado Tomás me informó que ella quería reunirse conmigo, personalmente, sin abogados. ¿Para hablar? No, respondí inmediatamente. Dice que quiere disculparse, que entiende lo que hizo mal, que ha estado en terapia. No me importa, dije. La respuesta es no. En julio, ella envió una carta certificada a mi apartamento nuevo. No sé cómo consiguió la dirección. La devolví sin abrir, marcada como rechazada. Mi vida ahora era simple, tranquila, libre de drama. Trabajaba, viajaba, leía libros que había postergado durante años. Comencé clases de italiano los martes por la noche. Me reunía con Félix para cenar cada jueves, y en octubre del año pasado conocí a Pilar, diciembre de 2025. Un año completo desde aquella Navidad que cambió todo. 365 días de reconstrucción, de aprendizaje, de descubrir quién era yo sin la máscara de esposo traicionado, sin el peso de una familia que resultó ser ficción. La mañana del 18 de diciembre, mientras preparaba café en mi apartamento, llegó una carta certificada. El cartero esperó mi firma. Reconocí la letra del remitente en el sobre antes incluso de firmarlo.
Beatriz Romero Vega, mi exesposa. Bueno, casi exesposa. El divorcio se finalizaría legalmente en enero, pero en mi mente ya estaba firmado hacía meses. Sostuve el sobre en mis manos. Era grueso, probablemente 3 o 4 páginas. Me imaginé el contenido. Disculpas elaboradas, explicaciones que intentaban justificar lo injustificable, promesas de cambio, súplicas de perdón. Caminé hacia la cocina. Encendí la hornilla de la estufa. Sostuve el sobre cerrado sobre la llama azul. El papel se oscureció primero en las esquinas, luego se encendió. Lo observé arder completamente hasta que solo quedaron cenizas negras que caían en el fregadero. No leí una sola palabra, no me importaba lo que dijera. 2 días después, el 20 de diciembre, estaba en mi oficina revisando proyecciones financieras para un cliente cuando mi asistente Raquel tocó la puerta. «Don Manuel», dijo con expresión incómoda, «hay 2 personas en recepción. Dicen ser su hijo y su hija. Insisten en verlo. Los guardias de seguridad preguntan si...» «Que no suban», dije sin levantar la vista de los documentos. «Dígale a seguridad que no están autorizados, que si vuelven a presentarse llamen a la policía por invasión de propiedad privada». Raquel asintió y salió. 5 minutos después, desde mi ventana del 6º piso, vi a Iván y Nuria saliendo del edificio. Él tenía las manos en los bolsillos, hombros caídos. Ella limpiaba lágrimas con la manga de su abrigo. Los observé subir a sus respectivos coches y alejarse. No sentí nada, ni culpa, ni remordimiento, ni siquiera satisfacción, solo indiferencia absoluta, como ver a 2 extraños que me recordaban vagamente a personas que conocí hace mucho tiempo. Pilar me había preguntado esa misma mañana si me arrepentía de cortar contacto con mis hijos. Estábamos desayunando en su apartamento. Yo pasaba 3 noches a la semana allí ahora, aunque manteníamos residencias separadas. No teníamos prisa. A nuestras edades, 59 yo, 48 ella, sabíamos que el amor no necesita urgencia, solo honestidad. «No me arrepiento», le había respondido. Ellos tuvieron 6 años para decirme la verdad sobre Ricardo. 4 años Nuria. Eligieron la cobardía. Las consecuencias son suyas, no mías. Pilar era viuda. Su esposo había muerto 5 años atrás de cáncer. No tenía hijos. Trabajaba como arquitecta. La conocí en octubre en una conferencia sobre inversiones inmobiliarias. Nos sentamos juntos por casualidad durante el almuerzo. Conversamos. Descubrí que era directa, inteligente, sin agenda oculta. No buscaba padre para hijos inexistentes. No necesitaba mi dinero. Ganaba bien. Solo quería compañía honesta. Empezamos a salir en noviembre. Cenas tranquilas, caminatas por el Retiro. Conversaciones reales sobre vida, pérdidas, segundas oportunidades. Le conté todo sobre Beatriz, sobre Iván y Nuria. Ella escuchó sin juzgar. Solo observó. A veces la familia que elegimos es más real que la familia que heredamos. Tenía razón. El 23 de diciembre, un día antes del aniversario de mi confrontación con Beatriz, salí a comprar ingredientes para una cena que prepararía para Pilar. Navidad la pasaríamos juntos, solo nosotros 2. Simple, sin drama, sin 20 personas fingiendo felicidad. Estaba en mi coche, detenido en un semáforo en calle Alcalá, cuando la vi. Beatriz, caminando por la acera con bolsas de tela reutilizables colgando de sus brazos. Iba vestida con ropa que no reconocí. Suéter viejo, jeans desgastados, zapatillas deportivas baratas. Nada del estilo cuidado que solía mantener. Su cabello, que antes teñía religiosamente cada mes, mostraba canas en las raíces. Caminaba con pasos cansados hacia la entrada de un supermercado de descuento. Me quedé observándola durante los 30 segundos que duró el semáforo en rojo. Esperaba sentir algo. Rabia, satisfacción, pena, cualquier cosa. Pero no sentí nada. Era como ver a una actriz de una película que vi hace años pero cuyos detalles ya olvidé. Relevante una vez. Ahora solo parte del pasado distante. El semáforo cambió a verde. Conduje. No miré atrás. Esa noche, mientras cocinaba en el apartamento de Pilar,
pasta fresca con salsa de tomates que ella cultivaba en su balcón, le conté sobre el avistamiento. «¿Cómo te sentiste?», preguntó, cortando albahaca con movimientos precisos. «Nada», respondí honestamente. «Absolutamente nada. Y eso me sorprende. Pensé que sentiría algo, triunfo tal vez, o tristeza por lo que perdimos, pero fue como ver a una completa extraña». Pilar dejó el cuchillo y me miró. «Eso se llama sanación, Manuel. Cuando alguien que te lastimó profundamente se vuelve irrelevante emocionalmente. No los perdonas necesariamente, simplemente dejan de importar». Tenía razón. Otra vez. Cenamos en su terraza a pesar del frío de diciembre. Pilar había colgado luces cálidas que creaban ambiente acogedor. Hablamos sobre planes para el próximo año. Ella quería viajar a Portugal en primavera. Yo sugerí también Italia. Mi italiano había mejorado en las clases nocturnas. Hicimos planes tentativos, flexibles, sin presión. «¿Sabes qué me gusta de ti?», dijo Pilar mientras servía vino. «Que no traes tu pasado a cada conversación. Pasó, lo procesaste, seguiste adelante. Muchos hombres en tu situación se habrían quedado atrapados en la amargura durante años». «Estuve amargo», admití, «de noviembre a enero, 3 meses de rabia pura. Pero luego me di cuenta de algo. Beatriz ya me había robado 9 meses con su affair con Rodrigo, más 8 meses con Ricardo años atrás. No iba a dejarle robar el resto de mi vida con mi propio resentimiento». Brindamos. El vino era bueno, la compañía mejor. Más tarde esa noche, después de que Pilar se durmió, me quedé despierto en su balcón. Madrid brillaba con luces navideñas a lo lejos. Pensé en el hombre que había sido un año atrás, el consultor financiero trabajador que creía tener familia sólida, matrimonio de 31 años, 2 hijos exitosos, casa pagada, vida estable. Todo había sido ilusión. Espejismos construidos sobre mentiras y complicidad. Pero de esas cenizas había emergido algo inesperadamente mejor: libertad, paz, honestidad. Había perdido una esposa que nunca fue realmente mía. Perdido hijos que valoraban apariencias sobre integridad. Perdido una casa llena de recuerdos falsos. Pero gané algo invaluable. Recuperé mi dignidad, mi paz mental, mi capacidad de confiar en mi propio juicio. Y encontré a alguien que no necesitaba que yo fingiera ser alguien que no era. El 24 de diciembre, exactamente un año después de aquella Navidad catastrófica, me desperté en mi apartamento. Preparé café. Miré por la ventana hacia la casa de campo cubierta de niebla matutina. Mi teléfono estaba silencioso, sin mensajes de Beatriz, sin llamadas de Iván o Nuria. Amparo vendría más tarde para almorzar. Félix y su esposa pasarían por la tarde. Pilar llegaría a las 8 para cenar. Una Navidad pequeña, íntima, real. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué una fotografía, la única que había guardado de mi vida anterior. Era de Navidad de 2017. Toda la familia sonriendo. Beatriz, yo, Iván, Nuria, felices. O fingiendo serlo. Ya nunca sabría cuál. Observé esa foto durante largo rato. Luego la puse dentro de una caja de madera que guardaba en el armario, junto con cartas viejas, documentos de una vida que ya no existía. Cerré la caja con llave. La puse en el estante más alto. No la tiré, pero tampoco la necesitaba a la vista. Era simplemente historia, capítulo cerrado. Perdí una familia falsa, pero gané algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar: dignidad, paz interior y la certeza de que nunca más permitiré que nadie me convierta en cómplice de mi propia traición. Y en este nuevo amanecer, rodeado de personas que me valoran genuinamente, descubrí que a veces perder todo es la única manera de ganarlo todo. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.